de tutores UTA y pedagogía básica de la UTA. El tema a debatir es si debe eliminarse los programas de filosofía y religión de los planes de estudio de enseñanza media. Y corresponde la posición afirmativa, la postura afirmativa al equipo de tutores y la postura negativa al equipo de pedagogía básica. El inicio del debate es con la fase de introducción que dura 4 minutos y que la inicia el equipo que defiende la postura a favor. Quisiera saludar al jurado presente, a las delegaciones internacionales que nos visitan, que son de Perú y Bolivia, a nuestros compañeros y a todos los presentes. Frente a la interrogante de ¿debe eliminarse la filosofía y la religión del programa de estudio de la enseñanza media? El equipo de tutores a quien represento afirmamos que sí, debe eliminarse. Más adelante en los argumentos sabremos el porqué. Ahora nos interesa saber, ¿qué es la religión? Bueno, la religión es el conjunto de creencias que tienen las personas en una o más divinidades. Estas creencias tienen la capacidad de condicionar el comportamiento de las personas. ¿Cómo lo condicionan? Crean temor, crean idolatría, adoración en los distintos grupos de la sociedad, siguiendo distintas corrientes religiosas. Por otro lado, ¿qué es la filosofía? Autores definen la filosofía como el arte del pensar. La filosofía nos permite a nosotros desarrollar lo que es el pensamiento crítico, habilidades sociales, comunicativas, la creatividad. Eso es lo que nos permite desarrollar lo que es la filosofía. En nuestros argumentos, nosotros creemos fervientemente que la filosofía no debiese enseñarse en lo que es la enseñanza media. ¿Por qué? Porque al menos en Chile el promedio de edad de la enseñanza media varía entre los 15 y 18 años. El niño a esa edad no tiene la capacidad de descentralizar su pensamiento, porque como todos ya conocemos, a esa edad es bastante difícil por los cambios que tiene todo adolescente. En el segundo argumento estamos en contra de que se enseñe en todo, no solamente en la enseñanza media, sino que en todo aspecto que se enseñe la religión. Estamos en contra de que se enseñe. ¿Por qué? Porque si se pudiese quitar la religión, el hombre cae en una libertad total de creencia, en una libertad total. Crea autonomía en el hombre y el hombre pasaría desplazando a Dios a ser el centro de lo que es la sociedad. Y nuestro tercer punto es que estamos en contra de que se enseñe la filosofía y la religión como conjunto, ya que estas son ideas que se imponen al ser humano y va en contra de la teoría del constructivismo pedagógico, porque el constructivismo dice que no se deben imponer dichas ideas. Concluyendo esto, en la fase argumentativa sabemos el porqué de los argumentos a más profundidad. Gracias. Corresponde presentarnos la introducción de su postura al equipo de pedagogía básica. Buenos días, señores miembros del jurado, académicos, delegaciones debatientes, espectadores presentes. El día de hoy, nuestro equipo debatirá acerca de la siguiente pregunta: ¿debe eliminarse la religión y la filosofía de los planes de estudio de enseñanza media? Defendiendo una postura negativa sobre este tema en base a la siguiente tesis, que, debido al gran aporte en grado de competencias humanas que ambas de estas asignaturas logran desarrollar los estudiantes para su formación integral, removerla sería perjudicial y privado de ética.
Nuestros argumentos se basan en los daños que se detectarían en la sociedad al cometer estas acciones. Nosotros podemos encontrar casos en los cuales personas que provienen de ciertas corrientes y sociedades laicistas han postulado ideas positivas para quitar estas asignaturas de los establecimientos. Incluso se han aplicado estas medidas en un puñado de colegios sin tener efectos positivos en el desarrollo actitudinal de sus estudiantes, ya que si se eliminan las asignaturas consideradas, los estudiantes ya no podrán desarrollar apropiadamente su pensamiento crítico ni sus valores, además que se perderá el desarrollo del conocimiento cultural que requieren y que debe entregarse para comprender y formar la identidad de los estudiantes en el contexto social que están entre medio y en su ambiente. Así, la educación institucionalizada no estaría cumpliendo su rol de entregar la educación integral y de calidad que merece. Nosotros probaremos a base de fundamentos citados y ejemplos que estas medidas son erróneas y no son claves para mejorar la educación formal. Gracias. Corresponde a la fase de presentación de argumentos. Inicia en turno el equipo de tutores. Tiene 7 minutos. Muchas gracias. Dando énfasis a nuestra tesis de que efectivamente debe eliminarse la religión y la filosofía del programa de educación de la enseñanza media, tenemos 3 argumentos para validar esto, como lo decía mi compañera. El primer argumento se enfoca a que creemos fehacientemente de que la filosofía no debe enseñarse a los estudiantes de la enseñanza media. ¿Por qué motivo? Nos basaremos en un gran pensador y filósofo que es Immanuel Kant, quien hablaba de que la capacidad para juzgar descentradamente de un ser humano tiene que estar determinada por 3 características. La primera es pensar por sí mismo. El ser humano debe pensar por sí mismo. La segunda es pensar poniéndose en el lugar del otro. Y la tercera es pensar y estar de acuerdo consigo mismo. Si nos basamos en este dicho de este gran pensador y a la vez analizamos la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, habla de que los adolescentes en esta etapa que viven no son capaces de cumplir con estas características porque son egocentristas, porque no son capaces de ponerse en el lugar de los otros y también porque viven una etapa de crisis de identidad, lo cual no les permite aún estar de acuerdo consigo mismo. Bajo ese argumento, creemos que la filosofía no es conveniente enseñarse a este grupo etario en la enseñanza media. Nuestro segundo argumento está en contra ahora de que se enseñe la religión, como decía mi compañera anteriormente, no solo a este grupo de enseñanza media, sino que creemos que lo ideal sería de que no se enseñase en ninguna circunstancia, ni a pequeños, ni a adolescentes, ni a grandes, ni a nadie. Y para esto nos basaremos en una frase de Karl Marx, que la dijo en 1844. Y él dijo que la religión es el opio del pueblo. ¿A qué se refiere con esto? El opio es una droga analgésica narcótica. Karl Marx está comparando la religión a una droga analgésica narcótica que lo que produce son alucinaciones. Por lo tanto, lo que está produciendo en el ser humano la religión, según Marx, es que está controlando la mente, no deja que el ser humano esté en su estado consciente. Basándonos en esto, podríamos decir, que como dijo anteriormente mi compañera en la introducción, que si la religión se eliminase totalmente, el ser humano apuntaría hacia una libertad total, apuntaría hacia una autonomía, apuntaría a que ahora el ser humano sería el centro de la sociedad, sería lo importante. Y esto no es lo que busca todo ser humano, ser libre. No es el deseo innato, interno, natural del ser humano. Por lo tanto, también nos apoyaremos
en una frase de Protágoras, un famoso y antiguo pensador, que habla que el hombre es la medida de todas las cosas. Y ahora imaginémonos este mundo ideal. No sé cuántos de ustedes han visto o han leído, el libro de Aldous Huxley, La vida, un mundo feliz. ¿Cómo nos imaginamos la vida desde el punto de vista de este libro? Para los que no lo han leído, brevemente, seres humanos creciendo en tubos, siendo enseñados a darle valor a la sociedad desde el punto de vista del individuo, del hombre. El hombre es el centro de todo, donde todo es correcto, donde todo es normal, donde todo es posible, todo es correcto, todo se puede. ¿No es lo ideal acaso? No tienen ni siquiera miedo a la muerte, porque los hospitales son lugares geniales, donde todo el mundo quiere ir porque son agradables, porque son placenteros, porque nadie tiene temor a la muerte. Imaginémonos ese mundo feliz, donde la libertad total está en el hombre, la decisión del hombre, donde ya no existe Dios, donde la religión ya no te limita ni te impone nada, ni siquiera a tu conciencia. Ese sería el segundo argumento. Y por último, el tercer argumento que el equipo de tutores tiene para defender esta postura a favor de que efectivamente se elimine la filosofía y la religión de la enseñanza media es que nos basaremos en la teoría del constructivismo pedagógico, que, como lo dijo mi compañera anteriormente, se basa en que el profesor o maestro, el labor que tiene él es guiar, es entregar las herramientas al alumno para que éste por sí mismo desarrolle su propio conocimiento. Un ejemplo, si el alumno está pintando un cuadro y el profesor viene y le dice que ese cuadro está mal, está incorrecto, eso estaría mal para la teoría del constructivismo, porque nadie puede imponerle al niño lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque para él es arte. Por lo tanto, basándonos en esto, no es posible que se le enseñe a un adolescente o a cualquier persona que se le enseñe una filosofía, que son ideas del pensar, o que se le enseñe la religión, que sabemos que son creencias en muchas divinidades, como lo dijo mi compañera anteriormente. Basándonos en esos tres argumentos, hoy el equipo de tutores está a favor de que esto realmente se elimine y creemos que sería muy beneficioso para toda la humanidad. Muchas gracias. Corresponde ahora la presentación de argumentos del equipo de pedagogía básica. Tiene 7 minutos. Buenos días. Cabe aclarar que nuestra postura referente a este tema claramente es negativa. No se debe por qué eliminar la religión y la filosofía de los planes curriculares de los establecimientos, sobre todo de la enseñanza media, que es lo que se imparte específicamente en Chile, por ser fuente principal de valores y del pensamiento crítico, como ustedes, gracias, nos mencionaron. Nos adelantaron el tema. Si bien son los padres los encargados de desarrollar y de inculcar los pensamientos valóricos, los valores en sus hijos, el Estado es el que se encarga de fortalecer estos valores. Si bien lamentablemente también encontramos familias que no entregan los valores básicos de convivencia, que tienen que ver con el respeto hacia tus pares, el respeto hacia tus autoridades, los adultos, el amor, la tolerancia, la solidaridad. Por lo tanto, son los establecimientos los encargados de fortalecer y de entregar y suplir esta necesidad en estos alumnos. Como mencioné, la religión y la filosofía son los encargados de entregar valores en la malla curricular. No estamos hablando de
de teorías religiosas, de dogmas. Estamos hablando sobre lo que enseñan los planes curriculares en la asignatura de religión y en la asignatura de filosofía. Por otro lado, la religión es parte de nuestra cultura. Estamos insertos en una cultura en donde existe la religión. Independientemente si se llama católica, evangélica, testigo de Jehová, mormona, protestante, es independiente de eso. Por lo tanto, si el Estado llegase a eliminar la religión, estaría eliminando parte de nuestra cultura que ya está en riesgo, como mencionamos en el debate de ayer. Ya está en riesgo esta cultura. Por algo se han creado leyes en donde te exige tener 4 horas de cultura, de programas culturales en televisión, así como también exige un cierto porcentaje de música chilena en las radios. Es decir, a lo que quiero llegar con este argumento, es que si el Estado elimina la religión de los planes curriculares, estaría siendo inconsecuente con las leyes que está promulgando, pasando a llevar el derecho a la libertad religiosa. Por otro lado, la RAE define filosofía de la siguiente manera: conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es decir, la filosofía nos lleva al cuestionamiento. La filosofía, en cierta manera, y que a nuestro parecer ustedes expusieron erróneamente, nos lleva a el pensamiento sobre el constructivismo, disculpen. El constructivismo, como ustedes mencionaron, que estaba mal enfocado, nos lleva a crear que los niños puedan crear su propio aprendizaje, y la filosofía es la base para que los niños hagan eso. Y no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de adolescentes que lo ideal es que formen un criterio. De hecho, la filosofía nos lleva al cuestionamiento con el objetivo de buscar respuestas a un sinfín de temas. Obviamente, en los planes curriculares esta filosofía va dirigida, va guiada al objetivo de que el alumno tenga un pensamiento crítico, su mente sea un cultivo de criterios propios, pensamientos críticos e introspectivos, acerca de acciones, de formas de ser, del ser tanto propio como el del ser humano en general. Tengo las cifras del censo del año 1992. Como había dejado claro, nosotros nos basamos en Chile, ya que nuestro equipo contrincante también es chileno. Somos compatriotas. El censo de 1992, con respecto a las religiones, dice que el 76% en el año 92 pertenecía al mundo católico, mientras que en el año 2000 esta cifra disminuyó a un 70%. Luego sabrán a qué quiero llegar con esta cifra. Los evangélicos subieron a un 12%, o sea, tenían un 12%, subieron a un 15%, y así las otras religiones también han crecido. Nosotros con esto creamos una propuesta que nos hace afirmar y seguir una propuesta que es que no solamente se impartan las clases de religión, sino que también se contraten profesores, así como contratan profesores de lenguaje y matemática, se contraten profesores para esta necesidad, que es católica y evangélica, que son las predominantes en Chile. Pero también si en el establecimiento hay un alto porcentaje de población mormona o testigo de Jehová, también se contraten profesores que suplan la necesidad de estos alumnos que profesan tal religión, con el objetivo de que le enseñen los valores que te dice los planes y programas. Para finalizar, quiero citar a René Descartes, el cual dijo: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados
Esto quiere decir que si el gobierno elimina la filosofía, no solamente nos estaría cerrando los ojos, sino que no nos dejaría ver. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la etapa de mini junta, donde los capitanes se reúnen con su equipo para afinar la estrategia. Bien, comienza la parte de la respuesta. Esta fase dura 5 minutos y la inicia el equipo de tutores. Muchas gracias. Para contraargumentar, queremos dejar claro primero que van a ser en dos fases. Voy a estar yo contraargumentando y luego mi compañera Stephanie va a pasar aquí a hacer la segunda parte. Primero, ante el argumento de la ética y la moral, quisiéramos decir que todo es relativo. En este mundo la ética y la moral es relativa, sabemos que hay diferentes culturas, dentro de nuestra propia cultura también hay relativismo. Que alguien asesine a alguien en una circunstancia y que lo haga en otra es totalmente relativo. Ética circunstancial. Y por otro lado, con respecto a de que la escuela o el liceo sea quien se encargue de enseñar religión, ¿realmente es adecuado? ¿Realmente es adecuado que el colegio sea quien imparta los valores que van a determinar realmente cómo se forme el estudiante en esta edad? ¿O es más bien encargada la familia, como también lo dijo nuestro equipo contrincante? En tercer lugar, como contraargumentación, con respecto al tema de la filosofía, queremos recordar que jamás nuestra postura fue invalidar la filosofía. De hecho, nosotros mismos citamos a muchos filósofos, sino que nuestra postura es que la filosofía no debiese enseñarse en esta etapa del adolescente, por los argumentos ya antes dichos. Muchas gracias. Nuestra contraparte también habló sobre que acá en Chile existe lo que es la libertad religiosa, porque hay muchas corrientes religiosas, evangélicos, adventistas. Entonces, si en Chile existe lo que es la libertad de culto por ley, ¿por qué se impone en los colegios, en la mayoría de los colegios, no digo en todos, pero en la mayoría de los colegios, se impone una religión en específico? Por ejemplo, en los colegios como acá en Arica, está el colegio CISA, Colegio Italiano Santa Ana, es católico. ¿Por qué una persona que es evangélica no puede libremente estudiar su evangelismo en el colegio? Porque el colegio le impone lo que es la religión católica a esa persona. También, es cierto, ya ustedes, nuestra contraparte, argumentó que es necesaria la enseñanza de la religión y la filosofía, pero en la realidad no existe la carrera de religión como tal para poder ser pedagógico y enseñar lo que es la religión en los colegios. Los que enseñan son pastores, catequistas y otro tipo de personas que están especializadas en el tema dentro de la religión y dentro de lo que es la iglesia. Y con respecto a la filosofía, menos del 10%, acá en Arica, hablando estadísticamente acá en Arica, menos del 10% de los profesores que enseñan filosofía acá en Arica son filósofos, son egresados de la carrera de filosofía, ya que esas competencias de habilidades críticas y sociales y comunicativas están dentro del programa de estudio de la asignatura de lenguaje. Por ende, no es factible la enseñanza de la filosofía si es algo que ya está dentro de otro programa, de otra asignatura. Gracias. Bien, corresponde ahora hacer uso de su derecho de réplica el equipo de pedagogía básica. Tiene 5 minutos. Para empezar, nosotros en ningún momento hablamos de imponer dogmas. Hablamos de bases valóricas que están en los planes y programas de 2009, que son los válidos para enseñanza media en este momento, y los cuales son reforzados por las asignaturas de religión y de filosofía.
filosofía. Ustedes, cuando están diciendo que es mejor que no haya religión, ustedes nos están imponiendo una cosa que se llama relativismo. Ustedes dicen ya, la moral es relativa, pero ustedes, y que nada es verdad y nada es mentira, excepto la frase que están diciendo ahora, es una tautología, se están contradiciendo. Entonces, no tiene sentido, están imponiendo igual ustedes una ideología frente a las otras personas. Y nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder elegir si tenemos religión o no, porque recordemos que a nadie se le obliga a asistir a religión. La obligación del colegio es ofrecer religión y uno la elige. Y ahí es donde va la propuesta, porque normalmente solamente se ofrece religión católica y nosotros proponemos que se ofrezca religión para todos. Y para los que no profesan religión, que tengan más horas de filosofía o algún tipo de refuerzo de desarrollo personal. Ustedes me citaron a Piaget, pero parece que ustedes no estudiaron bien a Piaget, porque Piaget dice que a los 12 años los niños entran en una fase de pensamiento que se llama operaciones de etapas concretas, en las cuales ya son capaces de tener pensamiento abstracto y por lo tanto para comprender las ideologías y para cuestionarse las cosas. Después vamos con que la filosofía a nosotros nos hace, como ustedes mismas mencionaron, el pensamiento crítico fundamental en los planes y programas. Si ustedes borran filosofía, están borrando quizás el único espacio que hay en todo el currículum para poder cuestionarnos las cosas que pasan. Porque lo que es lenguaje, matemáticas, ciencia e historia son cosas, hechos, verdades que no permiten lugar a la crítica. En cambio, en filosofía nos enseñan todos los tipos de pensamiento que hay y nosotros podemos optar cuál es el que nos gusta más. Ustedes mencionaron también que no existe la carrera de religión. Eso es absolutamente falso. En la Universidad Católica del Norte existe, en la Universidad Católica del Maule existe, en la Universidad Adventista existe. Son profesores que se titulan en esto. De hecho, el caso más concreto en la Universidad Católica del Maule, el título se llama Pedagogía en Filosofía y Religión. El profesor está habilitado para cualquiera de las dos. Entonces, existen profesores de filosofía. Yo conocí personalmente uno que fue el ex encargado del Centro de Escritura, don Pablo Durán Palacio. Él era titulado en eso, en Valparaíso. Y él era profesor de filosofía documentado. Entonces, la carrera existe. Y tercero y último, ustedes, para defender su postura, citaron el libro Un Mundo Feliz. ¿Cómo van a citar un libro que es literatura y que además es de un tipo de mundo que es el utópico? Es como si yo le estuviera citando a usted el libro de Tomás Moro, Utopía. No tiene ningún tipo de validez para el debate de hoy. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la etapa de la conclusión. El equipo de tutores tiene 4 minutos. Bueno, ya para ir terminando, para ir concluyendo, quisiéramos volver a reiterar nuestra postura frente al tema de que efectivamente creemos que es totalmente beneficioso para la sociedad, para el ser humano en general, el que sean eliminadas tanto la asignatura de filosofía como la de religión de los programas de enseñanza media. Y aún más allá de eso, queremos ir aún más allá de eso. Queremos recalcar que creemos que es completamente necesario, y no solamente necesario, sino que vemos que el mundo ya va hacia eso. Que no haya una religión que nos limite o que nos coarte de lo que todo ser humano quiere, la libertad total y absoluta. Vemos que el mundo está así. Vemos que para eso vamos. Si bien cité el libro de Un Mundo Feliz, veo en ese libro que hacia allá vamos. Que no lo veo tan utópico, porque ya estamos viendo cosas de ese estilo. Circunstancias realmente inmorales que ocurren hoy en día. Y que poco a poco estamos siendo cada vez más tolerantes a ellas. Por lo tanto, con esto validamos nuestra postura a favor de que esto efectivamente se haga, porque realmente veo que el mundo va así y creo que todos lo vemos. Muchas gracias. Corresponde entonces ahora presentar su conclusión del equipo de pedagogía básica. Para terminar nuestra intervención de hoy, nosotros queremos reafirmar categóricamente que sería un gran error que el Estado
planes de religión y filosofía en el currículum para los estudiantes de enseñanza media, dado por el aporte que estas significan tanto en la formación moral, valórica y de pensamiento crítico. Valórico porque la religión promueve los valores que la sociedad chilena necesita, expuestos en el currículum del año 2009, como la búsqueda de trascendencia, el respeto, el amor, la tolerancia, etc. Y querámoslo o no, hoy en día muchos papás no están educando a los niños en estos valores. Y nosotros como docentes vamos a dejar que los niños se pierdan. No, eso iría contra nuestra vocación, contra lo que es ser profesor. Nosotros tenemos que educar a los niños en los valores que los padres no les están dando. Cultural porque, como todos sabemos, la religión y la filosofía son parte de nuestra cultura. Quitarlos es aculturar más todavía esta sociedad que cada día decae y va botando su cultura, como en el caso de la televisión, que como bien hemos mencionado, tuvo que inventar una ley para poner 4 horas de programas culturales. Eso no puede ser. Después está por el tema del pensamiento crítico, porque como todos sabemos, la filosofía es la que a nosotros nos permite pensar, reflexionar y elegir nuestra postura frente a las otras asignaturas que te dicen, ya, la ley de la gravedad es esta, la célula es esto. A nosotros no nos deja pensar o decir que a lo mejor no existen las células, no, porque eso es una verdad. En cambio, en la filosofía nosotros podemos pensar y recalcar la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros no estamos a favor de este pensamiento relativista que nos impone a nosotros que no tenemos que tener religión. Nosotros proponemos una cosa mucho más tolerante, que es contratar a un profesor de cada religión para cada una de las tendencias, y para no pasar a llevar por el mismo sentido de tolerancia a los ateos y a los agnósticos sus horas de desarrollo personal y sus horas de filosofía extra. Muchas gracias. Bien, ha terminado el debate que enfrentó los equipos de tutores y el equipo de pedagogía básica. Es el último debate del torneo, creo, porque también no sabemos el puntaje. Es probable que haya haber un debate de desempate en la tarde. Por si acaso. Vamos a abrir el estrado para que alguien, cualquier persona de concurrencia pueda opinar. Mientras los jueces sacan sus cuentas, una vez que terminen de sacar las cuentas, ellos van a hacer la retroalimentación, tanto en la forma como en el fondo de lo debatido. Un veredicto. Vamos a dar la palabra nuevamente, primero a Rocío, luego a Cristian y terminamos con Rosa. Bueno, gracias otra vez a los dos por participar. Me gusta mucho que hayan intentado esto. Creo que debe tener continuidad y que ustedes se animen, que animen a sus compañeros. Y es bueno también que haya público y que luego se debata, que es muy enriquecedor. Y también, como has dicho, es difícil, ¿no?, ponerse a argumentar algo, pero ayuda también a ser empático con el otro, a informarse más de por qué estoy segura de lo que creo y de lo que opino. Entonces invita mucho a reflexionar sobre varios temas, sobre lo que uno piensa y sobre lo que los demás opinan. Así que enhorabuena. Bueno, este tema ha sido difícil, porque por una parte el estilo de debate, el estilo comunicativo ha sido muy distinto en los dos, y también para mí como a veces incongruente al contenido que decían sus argumentos, ¿no? Y también diferente a lo que yo opino. En el primero del equipo de tutores de la UTA, que sí se debe eliminar la religión, me ha gustado ese estilo de comunicación sereno, pero a la vez tenía fuerza. A mí no me han gustado sus argumentos, porque veo que hay cierta pobreza en lo que han comentado, pero me ha convencido, porque me ha gustado esa visión existencial, ha tenido una visión muy sistémica, y aunque los argumentos han sido pobres, el estilo, los gestos, la mirada ha sido realmente bueno. Y el segundo equipo, creo que se ha notado esas ganas que tenías de decir todas las razones, toda la opinión. Y por una parte esa voluntad, esa fuerza es buena, pero por otra he visto cierta agresividad.
incluso al exponer las razones que eran de una propuesta adoptativa, que eran unos argumentos como suaves, tu estilo era provocativo y muy impositivo, no has utilizado el deber, el tiene que ser, y a veces no se trata de convencer al otro imponiéndote, sino argumentando de forma razonada y lógica. Pero igual ha sido buena esa carisma. Gracias, El saludar todo lo que ha dicho Rocío interpreta muchas de las cosas que también yo pensaba. Claro, no es fácil también entrar en un debate con algo que también a veces toca fibras como importantes de lo que estamos hablando, no sé, no es tan fácil, pero sin embargo valoro la disponibilidad de ustedes de poder entrar en un diálogo y en un debate que pueda enriquecer también el aprender a debatir, el aprender a argumentar, el aprender a poder transmitir lo que uno quiere expresarle al otro y poder generar desde ahí un diálogo como se genera después, que yo creo que tiene un valor. Con respecto al equipo de tutores de la universidad, yo comparto, creo que hay claridad en algunos conceptos que ustedes van a utilizar, por lo menos en la introducción, la amiga que se fue, nos trató de introducir, trató de delimitar ciertos campos donde ustedes iban a tratar de argumentar su postura, como de alguna manera anunciándonos para dónde iba a ir la discusión, y creo que eso es bueno. En el desarrollo de los argumentos, una buena aproximación a autores, trataron de fundamentar en cada argumento alguna referencia a algún autor. Insisto, creo que hay que especificar un poquito más de dónde viene y cómo poder también hacer referencias que ayuden al que está escuchando a ubicarse de dónde estamos hablando. Y a la vez también creo que en los argumentos hay una necesidad de desarrollar conceptos en los cuales ustedes afirmaron sus argumentos, como el tema de la libertad, que lo nombraron varias veces, trataron de entrar como un argumento para defender su postura, pero no me quedó muy claro qué es lo que ustedes comprendían por libertad. Que quizás podría haber ayudado a fundamentar lo que ustedes estaban queriendo expresar. Sí, hay algunos argumentos que son un poquito más frágiles que otros, que se pueden profundizar también. Me gusta que en el contrapunto tomen postura, creo que eso es súper importante, como, bueno, afirmar que uno está tratando de dialogar, aunque yo siento que faltó diálogo con la propuesta que tenía el otro grupo, así como decir, mira, nosotros queremos dialogar con ustedes con respecto a lo que ustedes están proponiendo, como no quedarse solamente en el argumento de también comparto algo de Rocío, un buen uso del lenguaje, afable, simpático, uno se sentía como en un lugar como conversando con la persona. Utópico, absolutamente. El término. Que ahí hace que uno también tome atención. Creo que en los dos grupos, lo voy a decir también, nos faltó un poco de un lenguaje más académico. Podría haber sido esto un diálogo, un debate político de la Federación de Estudiantes. Creo que también podríamos crecer, y para ambos equipos, lo digo para los dos, utilizar con mayor propiedad, con mayor convencimiento, y también como algo que nos ayuda a debatir, un lenguaje más académico, más no tan feliz. Eso, sí, no tan feliz. Después, con respecto al grupo de pedagogía básica, bueno, también hay una introducción que nos va proponiendo qué es lo que vamos a debatir, qué es lo que vamos a conversar. Leíste un poquito mucho, me hubiera gustado verte como más interactuar con nosotros, con el público. Sí, creo que ahí
se puede mejorar un poquito, aunque por lo menos en la intención de hacer una propuesta y de poner temas que solo ustedes van a desarrollar. Creo que en eso hay una buena pista. En temas de los argumentos, creo que hay claridad en los argumentos. Hay poca referencia a autores en contraposición al otro, aunque la referencia que hacen a Descartes es una buena referencia. Creo que, no sé si lo tenían preparado, pero justamente engancha con algo que el otro equipo estaba proponiendo, pero quizás sus argumentos pudieron haber tenido también algo más académico, que hiciera referencia a lo que ustedes querían pensar. Tiridé un poco cuando sacaron alusión al censo, porque ya se inauguraban el censo del 2012, ¿cuándo fue? Sí, 2012. Era como ya decir Está esto. bien, no sabíamos que no. Sí, ahí se entendió un poquito, porque también me asusté porque partiste con el 92, y yo dije, churra, sí, nos quedamos en el 92, esto va a ser medio trágico. Pero claro, ahí después nos aclaraste, porque aquí quiero llegar que hay que hacer un buen uso, es para los dos en realidad, un buen uso de las referencias que nosotros vamos a utilizar. Porque nosotros también podemos tener una mirada sesgada sobre las referencias que tenemos, así como sacar un dato así como fuera de contexto, puede ser súper peligroso. Los datos de los censos en debates como estos pueden ser súper peligrosos también. Ustedes lo implementaron de otra manera y eso está bien. Me gustó que haya diálogo con el rival. Ustedes tomaron postura, argumentaron, o sea, casi querían destruir al pobre tipo. Pero eso creo que es importante en un debate, o sea, que lata entrar en un debate que pasa mucho en otro espacio, donde lo único que hace uno es defender su postura. Como en la política. Y no hay ninguna intención de diálogo. Yo creo que eso no es debate, eso es monólogo. Creo que en ese sentido es muy positivo que ustedes hayan dialogado con el rival, si usted quiere llamar. Ciertamente, también me sumo a lo de Rocío, tu manera pasional, también a veces puede ser un poco dura, así como... Claro, es que el problema no era contra los chiquillos, el problema era contra el Sí, racismo, disculpe. No. Pero yo, a ver, honestamente, yo creo que me encanta que tomemos postura. Me encanta que tengamos pasión por las cosas que decimos. Cuando uno también cae en el otro extremo, como de esta academia, que no dice nada al final, porque se enreda en sus conceptos y no toma postura, creo que no ayuda al debate, al diálogo. Pero eso se puede también ir mejorando en el cómo uno, creo que ayuda mucho la palabra asertividad. En el fondo, uno tiene argumentos, hace una reflexión, pero es súper importante ser asertivo en cómo yo comunico mis ideas, porque la asertividad es tratar de que el otro comprenda lo que yo le quiero decir. Porque yo puedo tener muy buenos argumentos, una muy buena lógica, un muy buen desarrollo del pensamiento, pero si yo soy poco asertivo, no voy a generar en mi contraparte lo que yo espero, que es que en el fondo haya una posibilidad de pensar juntos y crecer en el pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, poner atención al lenguaje y poner atención también al modo de comunicar, que también es importante. Aunque me encanta que los dos grupos hayan tomado postura, que se hayan hecho parte de su argumento, sabiendo que quizás no era el que podían haberle gustado, en el caso tuyo, que tú te sentiste empoderada porque había algo que te tocaba la fibra más profunda, y eso es súper bueno. Que nuestro pensamiento también revela su profundidad cuando toca algo más existencial, pues si no, pura teoría, ¿no? Perdón. Bueno, voy a felicitar a ambos equipos y me voy a encargar de lo último que dijo sobre la pobreza léxica y pobreza en las ideas que se palpa en este debate. Y no se trata de generar ideas altamente elaboradas ni de escribir una cosa, porque eso ya no ocurre.
pero sí en este contexto en el que nos estamos desenvolviendo y, por ejemplo, ustedes que van a ser profesores, la riqueza de las ideas y la riqueza del léxico es tan importante para transmitir ideas, para transmitirlas, porque puedo usar 2 o 3 palabras y ser rotundo, ¿no? A la hora de impactar o generar una reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso hay que poner atención porque ustedes están en formación, van a ser profesionales y se van a desenvolver en una serie de ámbitos en donde se les va a medir no solamente por su forma de plantarse y comunicarse, sino que cómo son capaces de verbalizar sus pensamientos, porque pensar no es igual que hablar, ¿no? Y entonces hacer ese paso del pensamiento al lenguaje oral es complejo y requiere de ciertas habilidades que nosotros a través del tiempo podemos desarrollar. Entonces es muy importante ese punto, por lo menos para mí. Creo que sobre todo ustedes, insisto, ya van a ser profesores, ¿no? Ahora, voy a colgarme un poquito también lo que dijo el profesor, que voy a salir en defensa de Natalia Bobadilla, porque todos quienes hemos sido sus profesores sabemos que ella tiene un estilo muy particular de decir sus ideas y es muy apasionada, ¿sí? Pero, y me vuelvo a eso porque la intención de Natalia, como yo la conozco, nunca fue atacar directamente a sus contrincantes, sino que es su forma de expresar ideas. Y luego entonces, cuando dice cosas como, pero ¿cómo? No se debe. Y en alguna dice, parece que ustedes no leyeron a Jean Piaget, ¿no? Ustedes no leyeron a Jean Piaget, ahí la señorita psicóloga tiene que conocer a Jean Piaget al revés y al derecho. Entonces, bueno, vamos a partir primero por no caer un poco en la descalificación, porque eso no es muy adecuado. Y luego, el estilo discursivo de Natalia, que ya lo conocemos todos, que va muy bien, pero para quienes lo conocemos, entonces, cuando tú te enfrentes en otros contextos, profesionales o académicos, quienes no te conozcan van a tener tal vez la misma impresión que ha tenido Rocío y Cristiano. Entonces, bajo esa idea, es importante que tú aprendas a dominar ese ímpetu y a dosificar la intención de las ideas para que no suene que estás o peleando o agrediendo a alguien. ¿Cierto? Todavía estoy tratando, usted sabe, parte del TGD. Porque fíjate, Natalia, que a mí tú dijiste algunas ideas, para mí muy buenas, y usaste algunas palabras clave, como moral, como valor, y una que usaste muy bien que decía trascendencia, la trascendencia del ser humano a través de todo. Entonces, fíjate que podría, este estilo discursivo en particular y apasionado que tiene, te juega en contra. Entonces habrá que dosificar. ¿Sí? Sí. Y luego sobre el debate en general, siento que la naturaleza de los argumentos que entraron en pugna son completamente distintos. Entonces el debate en principio creo que no tenía cierta orientación, porque las ideas del equipo de los doctores de la UTA fueron bastante más racionales, ¿cierto? Con algunas interpretaciones antojadizas, o sea, no más que antojadizas, como diría mi profesor de semiótica, un poco aberrantes, porque eso de decir que, no sé si Mar o algo así, no recuerdo muy bien, pero de que la religión era casi una alucinación. O sea, una cosa es que yo no estoy de acuerdo con esto y otra cosa es que caer en eso es una exageración o una interpretación aberrante de lo que quiere decir el Señor, ¿no? Pero sí, los argumentos del equipo de tutores de la universidad son bastante más racionales, independiente de la interpretación que hayan querido darle a los autores, y además sí se basaron en autores. Luego el argumento del equipo de los profesores de educación básica, bastante más emocional y sí, también un poquito más orientado hacia el sentir, ¿no? Cuando pudieron haberle sacado mucho provecho desde el punto de vista de la pedagogía, pero sin caer primero profesor como un proselitista que vaya ahí indicando qué es lo que tengo que hacer, decir, etcétera, etcétera, etcétera.
yo creo que eso es, la verdad es que me desorienta un poco porque tal vez habría que haber especificado más y acotar la discusión en un tópico particular. Ahora, sobre la propuesta en particular, yo no sé si el fin del debate era generar una propuesta, sino que simplemente indicar, ¿las quitamos o no las quitamos y por qué las quitamos? ¿Por qué las dejamos? Y en ese punto ninguno fue claro, o sea, con firmeza, independiente de que el tema es bastante complejo. Pero en términos generales, igualmente los felicito, son chicos muy valientes. Yo insisto, yo si estuviese en el pregrado, no lo habría hecho. O sea, por más que si mi profesor me lo hubiese suplicado, yo le hubiese dicho, no profesor, lo siento, no soy capaz de hacer una cosa de esta naturaleza, porque es un reto muy difícil. Y partiendo por ahí, felicito, es un muy buen trabajo. Necesitan más preparación, si es que desean viajar al torneo final, a pulir las ideas y a utilizar nuestro lenguaje. Muchas gracias.